Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 5. El tema que nos compete ver en esta sesión es hablar acerca de la aplicación de la bibliografía. Cómo crear una bibliografía, cómo estipular una referencia bibliográfica dentro de un documento de investigación, de acuerdo a la aplicación de las normas de citado. Es importante mencionar que dentro de una investigación uno puede estar desarrollando, se deben aplicar normas de citado. Y existen básicamente dos tipos de normas de citado. Una de ellas es la norma APA, que es, digamos, la norma estándar que se utiliza en instituciones públicas o privadas, llámense institutos o universidades, donde sus estudiantes pues tienen que hacer un trabajo de investigación, ya sea una monografía, una tesis, una tesina, un paper o un ensayo. En algún momento, dependiendo de cuáles de esos tipos de documentos de investigación tengan ustedes que desarrollar, tienen que colocar las fuentes bibliográficas, las cuales ustedes están consultando para llevar a cabo esa investigación. Y en ese sentido, pues es necesario que ustedes sepan aplicar una referencia bibliográfica dentro de un documento de investigación siguiendo la norma de citado APA. La otra norma de citado que también existe es la norma Vancouver, que generalmente lo utilizan aquellas universidades que son pontificias, en este caso católicas, ¿no? Donde optan por usar la norma de citado Vancouver para sus trabajos de investigación. No obstante, puede que exista alguna otra institución del nivel superior, es decir, universidad o instituto, que de repente acepte como norma de citado la norma Vancouver, ¿no? Pero por lo general, como les repito, pues siempre se opta por usar la norma APA. En ese sentido, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde tengamos que aplicar esta norma de cita o referencia sobre diferentes documentos de investigación, como son libros, revistas, que en algún momento tú puedas estar documentando tu trabajo y es muy probable que tú consultes a más de una fuente bibliográfica. Es muy probable que tú consultes a más de un libro, a más de un autor. Y en algún momento, pues hay que hacer las referencias del caso. Y uno de ellos es acotar, referenciar en el trabajo lo que se llama los datos de el autor o los autores a los cuales nosotros estamos haciendo mención, haciendo referencia dentro de nuestro trabajo de investigación. ¿Correcto? Bien, también hablaremos de cómo realizar la configuración de un documento, sobre todo cuando tenemos que generar de repente la impresión de dichos documentos, ¿no? Digamos, terminaste de elaborar tu tesis, tu tesina o tu monografía y en algún momento pues, tienes que proceder a la impresión de ese trabajo de investigación. Y en ese sentido, lo que tú tendrías en este caso que hacer es empezar primero por formular, por ejemplo, cuál va a ser tu título de investigación para que en base a ello tú tengas una idea de cuál es la temática, cuál es el tema que vas a abordar, cuál es la problemática situacional o de qué naturaleza es dicho problema, para que desde ya empieces primero a revisar cierta teoría, por ejemplo, que necesitas referenciar en tu proyecto de investigación o en tu trabajo de investigación, donde tienes que referenciar, por ejemplo, a otros investigadores que hayan realizado un proyecto similar de repente
a lo que tú quieres ahora desarrollar. Recuerden que todo proyecto de investigación tiene que tener una documentación. Y en ese sentido, pues es importante que ustedes sepan las normas de citado para que puedan elaborar correctamente sus referencias bibliográficas. Bien, jóvenes, en ese sentido vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad, sobre todo de tipo sincrónico. Bien. Bien, actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Todo trabajo de investigación tiene que tener sus referencias bibliográficas. Tú no puedes hacer una investigación, una monografía, si es que no tienes autores a quien referenciar. O sea, tienes que tener ciertas referencias bibliográficas sobre la cual se va a apoyar tu proyecto de investigación. Digamos que viene a ser un elemento muy importante que debemos de documentar. Bien, ok, para acceder a Word decimos Windows R y colocamos la palabra WinWord. Recuerda que WinWord viene a ser el archivo ejecutable de la aplicación de Word. Esta puede estar escrita en minúsculas o puede estar escrita en mayúsculas. Cualquiera que sea el caso, pues, debería de, en este caso, aperturar el programa de Word. Bien, entonces, estoy dentro ya de mi documento. Lo primero que tú tienes que hacer, y eso se ha dicho en sesiones anteriores, es configurar el documento. Y configurar el documento implica llevar a cabo el proceso de, en este caso, configuración del tipo de papel. Porque en función al tipo de papel, nosotros debemos de configurar lo que después serán los márgenes del documento. Margen superior, margen inferior, margen derecho, margen izquierdo. Bien, entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que hacer es configurar nuestro documento. Nos vamos a la ficha disposición. Miren, acá está, disposición. Y lo que vamos a hacer es ir a la opción que dice configurar página. ¿Correcto? ¿Para qué ingresamos a la opción de configurar página? Para definir en primera instancia cuál es el tipo de papel que vamos a trabajar. Indicamos como tamaño de papel A4. Punto 1. Punto 2. Debemos de definir la orientación del documento. ¿Queremos trabajar en horizontal o queremos trabajar en vertical? Dependiendo de la orientación del documento que hayas elegido, los márgenes configurados van a ser diferentes uno de otro. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo le voy a decir, mira, la configuración que yo quiero trabajar es con un documento en vertical. Y en la parte inferior me dices, esa configuración, usted desea que se aplique a todo el documento o de aquí en adelante. Le pongo, en este caso, todo el documento. ¿Por qué? Porque recién tengo una sola página. Si tuviera 2, 3 páginas, podría yo situarme en la página de repente número 2 y decir, esta configuración va a ser de aquí en adelante. Pero recuerda que para que ello se establezca, tienes que en un documento trabajar lo que se llaman saltos. Saltos de sección.
¿Ok? Bien. En este caso, le digo por ahora que esta configuración se aplique a todo el documento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros con ello? ¿Cuestiones? Ninguna. Ya. Bien, entonces, repito, para acceder a esta ventana tenemos que irnos a disposición, botón configurar página. Punto 1. Punto 2, elegimos el tamaño de papel. Voy a trabajar con A4. Siguiente, configuro sus márgenes. Digo, margen izquierdo y derecho que sea de 3 centímetros. Y el margen superior e inferior 2.5. Orientación vertical y que se aplique a todo el documento. Clic en el botón aceptar. Y listo. Esa configuración se acaba de aplicar. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos que partir que toda investigación parte de un título. Entonces, acá se supone que yo tengo que poner el título, ¿no? En teoría, primero debo de colocar el título, ¿no?, de la investigación. Bien. Teniendo el título, lo otro es empaparse acerca del proceso que de repente tú quieres mejorar, investigar, ¿no? Y en función a ello, tú luego vas a tener que hacer levantamiento de información. ¿Y eso qué implica? Leer libros, ¿no? Leer fuentes bibliográficas relacionadas con el tema que han elegido para ustedes titularse, ¿no? Entonces, primero, en una investigación hay que consultar las fuentes, ¿ya? Ten en cuenta eso. Bien, profesor, yo ya consulté las fuentes, yo ya tengo información al respecto. Excelente. Entonces, después que ya yo coloque todos los elementos de mi trabajo de investigación, llegarás a un segmento o a un punto que vas a decir así: referencias bibliográficas. ¿Correcto? El título lo voy a colocar al centro, lo voy a colocar en negrita y voy a ponerle un tamaño, digamos pues 22, como ejemplo, claro. El tipo de letra, generalmente en los trabajos de investigación se pide que sea, en algunos casos te piden que sea Arial, en otros te piden Times New Roman. ¿Por qué? Porque sí hay diferencias en lo que es el tipo de fuente, ¿correcto? Digamos que voy a trabajar con Times New Roman. ¿Para qué sirve el control enter? Para aumentar una página, profesor. Para agregar una nueva página, correcto. Digo, control enter. ¿Qué sucedió? Acabo de agregar una segunda página. Entonces, significa que a partir de esta página en adelante voy a especificar mis referencias bibliográficas. Pero las referencias bibliográficas también pueden ser categorizadas, es decir, también pueden ser especificadas por categoría. Una de ellas sería, por ejemplo, bibliografía básica o metodológica. Y también está la bibliografía especializada. Y tenemos las referencias electrónicas
o bibliografía electrónica. Listo. Ya está, profesor. Ya tengo mis 3 tipos de bibliografía. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago? Ya has identificado cuáles son los libros o las investigaciones de consulta. Por ahí tenemos que partir, ¿no? Si es que ya tenemos esa información a la mano para poder luego empezar a documentar. Bien, en el caso de que tú ya lo tengas, así profesor, sí lo tengo, ¿qué hacemos? Colocamos esto, mira, en negrita, tamaño 12. Digo, esto de acá también, negrita, tamaño 12. En teoría, esto debe estar al centro, ¿sí? Y en teoría, pues desde aquí empezaría todos los puntos que se deberían de documentar. Bien. Entonces, vamos a dar acá un par de enters. Acá también. Porque ya yo aquí tengo que empezar a realizar las referencias de aquellas investigaciones de los distintos autores que la compañera, por decir Castro Cubas, ha investigado. ¿Correcto? Bien, entonces, ya profesor, yo tengo la información, tengo los libros que consultar. ¿Cómo realizo mi cita bibliográfica? Sencillo. Colocas el autor, su apellido paterno y materno, coma, seguido, en este caso, de el nombre, seguido del nombre. Entonces, digo lo siguiente. Arista Montoya, coma, Gildomero. Entre paréntesis, colocas el año de la publicación de su trabajo de investigación que haya hecho dicho autor. Punto. Seguido del título. ¿Cómo se llama su título de su proyecto de investigación? Por ejemplo, investigación educativa. Punto. Ese libro puede tener un subtítulo. Si lo tiene, lo especificas de forma seguida. Digo, estudios complementarios. De educación. Así se llama el título. Punto. Luego debemos de especificar la institución, llámese universidad, llámese instituto, donde supuestamente se llevó a cabo dicha investigación por el señor Gildomero Arista. ¿Correcto? Bien, entonces decimos, esa investigación, ese tema de investigación educativa en estudios complementarios de educación, se está, digamos, usted formando o reforzando quizás algunos temas que de repente pues ya haya visto, ¿no? Bien, entonces acá decimos estudios complementarios de educación y luego debemos de especificar en este caso la editorial, ¿no? La editorial, donde han publicado en este caso dicha publicación, dicha investigación. Bien, esto lo han hecho
en la editorial de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En la ciudad, en este caso colocamos el nombre de la ciudad, Lima, y luego te pide el país. En este caso, Perú. Bien. Entonces ya está, ya tengo mi primera referencia básica o metodológica. Siguiente autor. Digo Carrasco, coma, su nombre, en este caso se coloca la inicial, seguido del año en la cual se ha llevado a cabo dicha investigación. Y una vez que se ha especificado eso, recuerda que debemos de colocar el título. Por ejemplo, esta bibliografía básica habla de la metodología de la investigación científica. Digo, ok, metodología de la investigación científica. Bien, ahí está. Punto. Lugar donde se ha hecho la publicación de esa investigación. Lo han hecho en la editorial San Marcos. Coma, la ciudad Lima, Perú. ¿Listo? Ahí tengo una segunda cita. Bien, siguiente autor. Por decir Hernández Sampieri, ¿no? Coma el nombre. No, ahí está. Se llama Roberto y son varios autores. Cuando son varios autores se pone la palabra et al. Ahí está, tal cual. Colocamos en este caso el año de la publicación y de la metodología de la investigación. Viene a ser en este caso el título. Digo, punto, colocamos. Ya. Entonces, esto es metodología. Ahí está. Metodología me dice de dónde, de la investigación. Bien, entonces, como les decía, colocan el título después de los datos del autor, se coloca el título de la investigación. Bien, coma, colocamos número de
la edición, ¿no? De la edición. Digo, cuarta edición. Según la información, pide el título, pide también, ¿no? México, Distrito Federal, dice, ¿no? Y finalmente la editorial. Entonces, dentro de lo que es la norma APA, pues también me dice que existe ese tipo de tratamiento de la información, por así decirlo, y siempre hay que colocar todos los datos en ese punto, ¿no? Bien, entonces, una vez que colocas la edición, pones coma, la ciudad, México, DF, ¿no? En iniciales, coma, nuevamente la ciudad. Ahí está. Bien, ya tenemos especificado nuestro título, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, está la editorial, está... Y una vez que hemos colocado los datos, nos va a pedir, según la norma APA, la editorial. Digamos que la editorial es Matt Grau. Así. Matt Grau Hill. Ahí está. Bien, entonces, ¿esto qué cosa es? La bibliografía básica o metodológica. Entonces, tú lo que vas a hacer ahora es seleccionar y revisar que en principio los párrafos en un trabajo de investigación debe de estar a más tardar podría ser sencillo, 1,5 líneas, doble, mínimo, puede ser exacto lo que es el interlineado. Bien, yo le puedo poner el interlineado que yo desee, pero si estoy haciendo, repito, un podríamos decirle 1,5 líneas o simplemente dejarlo como double o doble. Clic en el botón aceptar. Y ahí está. Bien, ahora otro detalle, que los párrafos que tú redactes, escúchame, tienen que tener sangría francesa. Entonces, repito, los párrafos justificados, pero aplicaremos una sangría francesa. Seleccionas entonces los párrafos, atención, te vas a la opción que dice párrafo, donde dice el tema de repente, ¿no? Quieres de repente consultar algún dato y una forma de, digamos, aportar en lo que es la bibliografía, es que estas a su vez tienen
¿no? Lo que se dice la posibilidad de poder delegar funciones dentro de esa empresa, ¿no? Y como parte de su investigación, pues tiene que tener su bibliografía. Entonces yo le voy a decir interlínea doble, pero sangría francesa. ¿Y qué nos dice la norma APA con respecto a la sangría francesa? Tiene que ser de 1.5 centímetros. Ahí está. Acepto. Bien, ¿qué pasó con el texto? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con aquellos? Lo que vamos a hacer ahora es completar justamente esas referencias y repito, siguiendo el orden explicado, ¿no? Por ejemplo, colocar primero lo que es a la persona, al autor, el año de publicación, el título de su proyecto de investigación. Todo esto es parte del título. Recuerden que en una investigación tiene que existir las famosas variables de estudio, ¿no? Sobre todo en investigación. Bien, entonces ya tengo la información. Ya está, profesor. Listo. Ahí está tu referencia básica o metodológica. Bien, aquí, si hubiera, por decir, más texto que agregar, hay una opción en Word que se llama mostrar, ocultar. Bien, entonces tengan en cuenta esos detalles. Autor, año. Sí, en el supuesto caso que no coloques tus referencias cuando auditen tu investigación, ahora que existe este programa llamado el Turnitin, que lo que hace es escanear un documento. Si no encuentra fuentes bibliográficas, puede asumir que todo lo redactado es copia. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, ¿ya? Profesor, ¿qué pasaría si en mi trabajo de investigación he encontrado otro autor, un autor más? ¿Lo puedo agregar? Sí. Por ejemplo, digo el autor Casén Solís. Nombre, Freddy. Año de publicación, 2017. Punto. Tema de su trabajo de investigación. Guía práctica para elaborar plan de tesis. Bien. Entonces, de todo esto que estamos indicando, ¿sí? Es importante colocar, repito, los datos del autor, apellidos y nombres, entre paréntesis, el año de la publicación, seguido del título,
¿correcto? Y en este caso, en la última referencia, estoy volviendo a verificar, ¿no? Tengo al último autor, al autor Freddy Cassen, cuya investigación es del 2017, y el tema dice que es una guía práctica para elaborar un plan de test, o también conocido como perfil de test. Bien, luego ponemos punto, la editorial y la ciudad. Algunos optan por colocarlo así. Ahí está. Bien. Entonces, la editorial ahí es Morzán, dice, y la ciudad, ¿no? Y termina en punto. Listo. Profesor, y si hubiera un autor más que referenciar, ¿qué hago? Enter. Y sigues. Por ejemplo, Sánchez, coma, H punto, el tema de su nombre, coma, y luego colocamos los datos del otro autor, que son los autores en este caso. ¿Qué puedo tener, profesor, que un libro que estoy consultando tenga 2 o más autores? Sí, puede ser. Y esas opciones tienen que tener información naturalmente, ¿no? Entonces, en este caso, la investigación es una sola, pero al parecer hay 2 personas que probablemente en este caso cumpla con el formato, ¿no? El formato que se ha establecido. Acá, por ejemplo, la norma APA me dice, cuando son 2 o más autores, coloca el apellido, coma, la inicial del nombre. Y luego colocamos entre paréntesis, en este caso, el año. El año de la publicación de su investigación. Bien. Entonces acá el año es 2002, cierras paréntesis, punto, y colocas el título. Digo, metodología y diseño de la investigación. Punto. Lugar donde se hizo la publicación. En este caso, es una investigación de la Universidad Ricardo Palma. Ciudad, Lima. Lima, Perú. Y listo. Acuérdense que todos los párrafos deben estar justificados. Bien. Y así tú podrás seguir agregando más autores con respecto a este punto. ¿Esto puede tener una numeración? Sí. Mira, si tiene una numeración, te vas acá. Y ahí le das su numeración correspondiente. Pero ya aquí no habría razón de poner el tema de los márgenes, ¿no? Del documento. Bien, ok, entonces aceptamos, ¿no? Y
claro está, todo esto bien, ya está. Si ya tú consideras que has terminado, verifica el interlineado. Si es doble, no valdría la pena usar espacios adicionales en lo que es el tema del interlineado. Aceptamos y listo. Al final, solo le das un enter, una separación. Pero como ya estoy con la numeración, tengo que tabular. Tecla Tab. ¿Para qué la tabulación? Para alinear. Bien, entonces, repito, es importante que apliquemos también el tema, por ejemplo, de la regla. Yo con la regla puedo copiar un formato, hago clic y este es el otro formato. Bien, ya habiendo colocado ello, pasas, por ejemplo, a la bibliografía especializada. Y aquí tú vas a colocar, según tu tema, claro está, lo que tú estás, digamos, investigando, ¿no? Por lo general, la bibliografía especializada hace referencia a autores, ¿no?, que han elaborado investigaciones donde han aplicado, por ejemplo, lo que se llama la descripción del estado del arte, por ejemplo, que se habla mucho en investigación. En fin, ¿no? Una serie de acontecimientos que forman parte, en este caso, de la realidad. Y de esa realidad problemática, ustedes han ido poco a poco, ¿no?, investigando, pero tienen que saber clasificar una bibliografía de otra. Aquí, por ejemplo, este último autor tiene que estar alineado. ¿Qué haces? Copias el formato y simplemente cliqueas y está ordenado. ¿Estamos? Entonces, la bibliografía especializada hace referencia a, generalmente, tesis o tesinas de otros autores. Por decir, ¿no? Yo puedo poner acá un autor que hemos investigado, es sobre Alba Ars. Se llama Rosedo César. Año 2010. Punto. Título. Según su investigación, se llama las TICs, las tecnologías ya, en este caso, las tecnologías de información y comunicación. Ahí está. Las TICs como instrumento eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención
Bien, ya está. Entonces, colocamos todos los datos. Aquí, por ejemplo, habla de que es una investigación, que habla de las TICs como instrumentos eficaces en la capacitación, dice, a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional. En este caso es San Marcos. Bien, entonces completamos. Con mención en docencia. En el nivel superior de la San Marcos, en este caso. Donde dice nivel superior ponemos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coma, sede central bien. Entonces colocamos ahí lo que es sede central, Lima y el periodo. Listo. Ya tenemos en este caso la referencia. Cuando se especifica el rango y si es una tesis de la cual vamos a referenciar, debemos de colocar el nombre de ese proyecto. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, la base de tu investigación, ¿no? Y esto justificado. Aplicamos lo mismo que han aplicado los compañeros, sangría, puede ser en este caso francesa, de 1.5 centímetros o de repente 1.4, ¿no? O de repente 1.45 de segundos, en este caso de puntos, como espaciado, ¿no? Para la sangría. Entonces, eso también se puede manipular, ¿no? Bien, una vez que tú has especificado, miren, la sangría francesa le decimos 1.5, eso es lo que yo te decía. También hay que definir el interlineado. Y el interlineado puede ser doble o 1,5. Yo voy a optar por 1,5 sin espaciar. Acepto y ahí está.
ya tiene el formato. En el ejemplo anterior dice que está como doble. Entonces acá yo digo, no, 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 no. Según las indicaciones, doble, le pones doble. El doble hace que se separe ligeramente el texto. Es otra forma también de configurar o aplicar lo mismo, ¿no? Interlineado doble. 0 puntos de espacial. Listo. Ya. Entonces ahí tengo una cita especializada. Y así puedo seguir agregando más autores. Por ejemplo, podría decir el autor Choque. Digo, Choque Larrauri, coma, su nombre. Entre paréntesis, el año donde hizo su investigación y el título, ¿no? Digo, estudio en aulas de innovación. Pedagógica. Y desarrollo de actividades. Bien, entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. Dice, estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades TIC. Dos puntos, el caso de una red educativa. Ahí está. De San Juan de Lurigancho. Y tengo que especificar el lugar según el formato que nos pide. Y entre paréntesis colocar qué tipo de investigación es la que ha hecho. En este caso ponemos tesis de pregrado, por decirlo. Profesor, y si fuera una tesis no de pregrado, sino de maestría o doctorado, si es de doctorado se pone tesis doctoral. Y luego va la casa de estudios. Decimos Universidad Nacional Mayor de SAP. Por decir, ahí está. Entonces ya tengo prácticamente dos autores como referencia especializada. ¿Qué hacemos ahora? Seleccionamos configuración párrafo 00 doble, ¿no? Bien, ahora la sangría. ¿Qué hacemos? Párrafo, sangría de primera línea, no, francesa, 1.5.
Bien, entonces ponemos ahí sangría francesa 1.5 interlineado doble. Aceptamos y listo. Mira, así va a quedar, va tomando forma. Y así puedo tener más autores especializados en el tema que de repente tú estás investigando. ¿Correcto? Y por último, tendríamos que hacer mención también a las referencias electrónicas, que son básicamente aquellas direcciones web o URLs a las cuales tú has visitado, ¿no? Por decir, digo, tengo la referencia de González Uni, Luis Carlos, el año 2012 y el título. Digo, estrategias para optimizar el uso de las TICs. En este caso, tecnologías de la información. Y comunicación, ¿no? Si hay algunos errores, pues lo corregimos. Aquí algunos autores suelen colocar así las iniciales. Ya, y aquí no nos olvidemos de indicar qué tipo de tesis, ¿no? Por ejemplo, punto, y luego va el lugar, por ejemplo, el tecnológico de Monterrey. Ahí está. Coma, Nuevo León. Y por último, México. Punto. Y al final de todo dices recuperado de y colocas la URL. Lo que sí tienes que verificar es que ese link al día de hoy donde estás haciendo tu trabajo realmente funciona. Es libre. Share es para compartir, ¿no? Sharing.net / Defocio se llama la carpeta. / y al parecer está en otra ruta. Ahí está. En este caso dice que es una tesis de maestría tecnológica
educativa, dice. Ya. Entonces, si tú consideras que este link también forma parte, hasta acá lo seleccionas. ¿Para qué? Para que le den las mismas características. Si deseas, le puedes quitar el subrayado e incluso poner el mismo. Y de esa manera pasas desapercibido, ¿no? La fuente, tamaño, justificado. Y aquí aplican el mismo concepto de el interlineado múltiple, en este caso doble, double, y luego el tipo, ¿no? De sangría, en este caso de primera línea. ¿A cuánto? A 1.5 centímetros. Interlineado doble. Ya, pero este es primera línea, tiene que ser francés. Este de acá. Ahí está, ¿no? Es al revés, como que estuviera, digamos, invertido. Bien, entonces, así jóvenes, es como ustedes tienen que seguir agregando parte de las referencias. Repito, si tú ves que no quieres que aparezca así, le dices clic derecho, quitar hipervínculo, y de esa manera desaparece. Y sigues con los demás autores como referencias electrónicas que puedas tú tener sobre tu investigación. ¿Estamos claros? ¿Qué hacemos después? Guardamos el documento, miren. Ahí está. Todo esto es lo que ha salido. Tú puedes darle una numeración. Acá, mira, copia la numeración, lo apegas. Seleccionas todo, tecla tab, tabular, y lo alinea. Lo mismo acá. Copiamos la numeración, lo aplicamos. Y lo mismo sucede con nosotros, los docentes, igual. Le tratamos de asignar, ahí está, alguien que tenga la disponibilidad, ¿no? Bien, ya está. Guardamos el documento, mira, tecla F12 para guardar el documento. Voy a guardar el documento de Word, indico la ruta, indico mi carpeta, indico en este caso la carpeta de ofimática, semana 5. Digo laboratorio número 5, que tiene que ver con referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, ahí está. Guardamos y también tengo que generar el PDF. Digo F12. Y aquí, mira, elijo PDF, pero ya no le digo de la página 1 hasta la página final, sino de la página 2 a la página 3. Creo que hay 3 páginas, me parece. Digo aceptar, guardar. Bien, entonces esperamos que genere y ahí están.
Ahí tenemos nuestro documento alineado con los demás autores. Si deseas, puedes darle una separación entre autor y autor, también es válido, para que te quede así. ¿Qué haces? Simple. Si quieres verlo de repente de esa manera, puedes darle un enter, una separación entre cada párrafo. Puede ser eso o lo otro es un interlineado. Vamos a ver cómo sería con el interlineado, pero dándole 6 puntos. Hay una separación, podemos darle 10 puntos. Ahí está, una ligera separación entre párrafo y párrafo. Y aquí también podríamos hacer lo mismo. Una separación de 6 puntos. ¿Correcto? Ya. Bien, entonces he hecho cambios, guardo el documento y una vez más vuelvo a generar el PDF. Le digo que genere de la página 2 a la página 3. Aceptamos, guardamos y listo. Ahora sí. Bien, ahí está. Y ahí está su investigación, ¿no?, que ha hecho, que ha realizado. Referencias bibliográficas, ahí está. Bibliografía básica o metodológica. Bibliografía especializada, solamente hay 2 tesis. Y la electrónica. Bien. Entonces, así es como les debe de quedar el documento. Bien. Actividad asincrónica. Tarea: desarrolle el ejemplo realizado en clase. Para ello se le pide ver la videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato PDF. Nombre: actividad semana 5. Ahí van a encontrar configurada la tarea. Lo suben directamente al archivo por dicha actividad, ¿no?, en conjunto con el ejemplo que se ha planteado en la videograbación 501. ¿Ok? O en su defecto, si es que se les falta, digamos, se exceden del tiempo, ya lo enviarían por mail interno. Colocan tarea semana 5, colocan el código de la sección, colocan los apellidos y nombres, seguido, ¿no?, en el nombre del archivo. De esa manera, igual el mismo formato, ponen ustedes ahí código de sección, seguido de apellidos y nombres en formato PDF. La fecha límite de entrega para esta semana de las 2 tareitas que tienen asignadas hasta el día domingo 19 de marzo. O sea, hasta el próximo domingo. Hasta las 23:59. Bien, resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Word nos permitirá organizar las referencias y citas bibliográficas de un documento. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos aprendido a establecer las referencias bibliográficas de nuestro documento. Más aún, si estamos haciendo una investigación, tenemos que especificar siempre los 3 tipos de, en este caso, referencias bibliográficas que debe tener todo trabajo o proyecto de investigación. Desde la bibliografía básica, desde bibliografía especializada y también la bibliografía electrónica que podemos nosotros revisar o consultar en un proyecto de investigación. Entonces, le hemos dado un poquito de énfasis a ese tema el día de hoy, para que ustedes también tengan en cuenta que debe de colocarse o especificarse eso en los documentos y siempre aplicando como sangría francesa para hacer referencia a los autores, siguiendo, claro, el formato de la norma. ¿Qué dificultades hemos tenido? Quizás la principal dificultad sería en el orden de la información, ¿no?
colocar el autor, el año de la publicación, el título del libro, la editorial, seguido de la ciudad, seguido de, en este caso, digamos, en lo que es la bibliografía básica, incluso poniendo la ciudad y el país. Y en la bibliografía, en este caso, que nosotros hemos colocado en bibliografía, por ejemplo, electrónica, hay que colocar lo mismo, pero acompañado de la URL, es decir, la dirección web a la cual nosotros estamos consultando. Y en referencias especializadas es colocar qué tipo de tesis es, de qué universidad es y quién es el autor. Pues hay cierto formalismo en el orden de cómo se presenta cada uno de ellos. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? Pues en realidad nos va a servir cuando tengamos que, sobre todo, hacer una documentación, una monografía, donde tengamos que incluir específicamente esos datos, ¿no? Esa información. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Questions? ¿Ninguna? Ok. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.